Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Buenos días, hermosa familia, espero que estén muy bien en esta semana. El día de hoy seguimos en nuestro devocional de Primera de Corintios y hoy hemos llegado al capítulo número 12. El día de ayer teníamos nuestra lectura del versículo 1 al versículo 11 y hoy nuestra lectura es del versículo 12 hasta terminar en el versículo 31. Y como supimos, el día de ayer no tuvimos devocional, pero hoy hacemos una pequeña recapitulación y estaremos hablando acerca de los dones espirituales. Pero antes de entrar en el tema, la pregunta es ¿por qué Pablo hablaría de los dones espirituales? Y algo que nosotros hemos tocado desde el primer punto que empezamos a estudiar esta carta es que Corintios era una iglesia desorganizada. Era una iglesia que muchas veces parecía más un culto a la opinión de cada uno, a la experiencia de cada uno, que no un culto o un servicio para rendir honra y gloria a Dios y especialmente a Jesucristo. En este sentido, los dones espirituales hemos visto y seguiremos viendo de que Pablo viene a exhortar conforme a cómo se están usando estos dones espirituales. Y aquí la primera parte se va a basar en cuáles son esos dones espirituales y cuál sería la razón, y la siguiente en compararlo con un cuerpo o nuestro cuerpo físico. Entonces lo primero que quiero que veamos es para qué fueron los dones espirituales. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, al versículo número 4, dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero Él es el mismo Dios quien hace la obra en nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Aquí el apóstol hace la introducción y luego empieza a hablar de cada don espiritual, lo cual usted en su tiempo ya habrá estudiado o estudiará el día de hoy. Pues yo quiero que veamos lo importante, porque los dones espirituales se dan con el propósito de servirse los unos a los otros. Dice que Dios trabaja de diferentes maneras, pero es Él quien hace la obra en nosotros. La Escritura nos habla de que estos dones son dados para la edificación de la iglesia. Y es algo lo cual, si tú te das cuenta y lees detalladamente, Pablo va a enfatizar mucho en que los dones son dados para servir a Dios los unos a los otros. Es un don que es dado para que nosotros seamos ministrados a través de Dios en nuestras vidas. Y parte de esto, él habla, ¿cierto?, los dones de sanidad, de discernimiento, de fe y demás. Pero si nosotros vamos un poco más abajo al versículo 11, dice: Él es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don da a cada uno debe tener. Así en esta primera parte, Pablo quiere dejar muy claro que los dones provienen de Dios, pero que los dones son para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Bueno, y este concepto cuerpo de Cristo es el que más adelante vamos a detallar. Pero en esta primera parte es importante tener en cuenta de que aunque hoy en día tenemos malos conceptos y vemos muchas cosas y aún como creyentes hemos podido pasar por malas experiencias, no implica de que Dios no haya usado y que aún no esté usando estos dones para la gloria de su nombre. El problema es ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Gloriarnos a nosotros mismos? ¿Vernos como los ungidos? ¿Ver que somos llenos del Espíritu Santo? ¿O realmente tratar de encajar en un cristianismo el cual muchas veces te hace ver que si no tienes estas manifestaciones espirituales entonces no eres el ungido de Dios o no eres tan espiritual?
Pues parte de esto es lo que Pablo quería venir a hablar con los corintios, a exhortar, porque esto era lo que se habían convertido las reuniones de los corintios, reuniones donde había mucha manifestación, ¿cierto? Entre comillas, a lo que ellos le llaman la manifestación del Espíritu, hablar en lenguas, profetizar y demás, ¿cierto? Mostrar los dones, pero muy poco discernimiento y control de estos mismos. Y antes de todo esto, pues muy poco poder del Espíritu Santo reflejado en el carácter de Cristo o el fruto del Espíritu Santo. Entonces, es cierto que la palabra de Dios nos exhorta aún a tomar y vivir el ministerio conforme a los dones que Él mismo decide darnos, pero es cierto de que el Espíritu Santo tiene una tarea principal y es regenerar al hombre, llevar a la santificación y cada día permitirnos que el fruto del Espíritu Santo nos lleve a vivir en victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Después de todo esto, viene la ejecución ministerial en el cual nos servimos los unos a los otros. Si seguimos rápidamente, luego Pablo viene a comparar este mismo concepto de los dones, los viene a comparar con un cuerpo. Y si nosotros pensamos en que Corintios estaba teniendo muchas divisiones, es entendible que cada uno tal vez quería ser el más llamativo. Por eso es que cuando Pablo llega a los Corintios ve tanto desorden. Y póngase en un contexto actual. Hay iglesias que tal vez exhortan mucho a la manifestación espiritual para verse una iglesia espiritual. Pero realmente, ¿cuál es la transformación? ¿Cuál es la conversión de las personas? ¿Cuál es el conocimiento de la vida eterna? Ahí yo dejo una gran interrogación. Pero entonces, Pablo viendo esta manifestación, él compara estos dones o el servicio a Dios con un cuerpo. Y lo hace en el sentido de que todas las partes del cuerpo son vitales para el funcionamiento de este mismo. Que muchas veces las personas están buscando las partes del cuerpo más visuales, ¿cierto? Tener la cara bonita, las manos que dirigen, los pies que caminan, pero nadie quiere ser el hígado, ¿cierto? Aquel que trabaja en secreto. Nadie quiere ser los pulmones que le dan vida y respiración, ¿cierto? Entonces, en este sentido, Pablo lo que está exhortando es que cada uno trabaje según el don que Dios le ha dado. Deje de estar buscando lo del otro, o aún más, deje de estar buscando un don por simplemente una facha o por estar delante de los demás creyéndose muy espiritual. Entonces, Pablo viene a hacer una exhortación conforme al don que cada uno tiene. Si cada uno tiene un don y si ha sido dado por Dios, entienda que ese don es para la gloria de Dios. Y no importa si usted es el hígado, si usted es la cara, si usted es las manos, si usted es un tendón, lo importante es que usted use el don, que use su vida y su servicio para la gloria de Dios. Entonces, si vamos al versículo número 22, Pablo hace una conclusión comparando los dones con el cuerpo y dice: de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias, y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace, y acá está el punto fundamental, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que por los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Como vemos, acá la exhortación de Pablo es a entender que si Dios te ha dado un don es para la edificación y para el servicio a los demás. Si Dios te ha dado un don es para que tú te hagas parte del cuerpo. Y la identificación en el cuerpo de Cristo es conforme a nuestra nueva vida. Acá Pablo lo está colocando en términos de los dones, para la edificación, para el ministerio en el cual tú has sido asignado. Tú eres parte de la familia de Cristo.
Pero la pregunta en esta mañana es, ¿soy parte de la familia de Cristo? ¿Soy parte del cuerpo de Cristo? Porque cuando hablamos de un cuerpo significa que hay una función. Y una manera en la cual quiero comparar conforme al cuerpo es hoy en día el celular. Todo el mundo tiene el celular y el celular se ha vuelto tan indispensable que pareciera que fuera parte del cuerpo porque está todo el tiempo con el cuerpo. Pero realmente el celular no hace parte del cuerpo. El celular simplemente está ahí y es un accesorio más. Si hoy tú me entiendes y el Espíritu de Dios redarguye tu corazón, lo que nos hace parte del cuerpo de Cristo es servirle a Él. Es empezar a traer nuestros talentos, nuestras capacidades y permitir que Él a través de nuestras vidas se sirva para que otros lo conozcan a Él. Eso es lo que nos hace parte del cuerpo de Cristo. La pregunta que quiero dejarte en esta mañana, en el ejemplo que acabé de colocar, ¿eres un celular o eres un miembro del cuerpo? Que el Señor te bendiga. Mañana es nuestro día de congregarnos, de servir a Dios, de llevar a nuestros amigos, nuestros invitados y permitir que el Señor nos siga enseñando de su preciosa palabra. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que compartas con tus amigos y que lleves el evangelio a muchos más. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.